Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de Madrugada con Dios. Bueno, me alegra mucho que estemos en esta mañana, mis amados hermanos, reunidos una vez más. Gracias doy por sus vidas. Qué bonito tiempo que podemos tener esta mañana en la presencia del Señor. Estoy muy motivado para bendecirles y quiero dar gracias a Dios por sus vidas, así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te doy gracias esta mañana, Señor, porque una vez más, un día más nos regala, Señor, una vez más. Y es un tiempo, Señor, donde tú nos vas a bendecir, donde tú te vas a glorificar en nuestras vidas y nos vas a llenar con tu presencia. Señor, gracias por esta mañana, por este día, Señor. Bendícenos, háblanos conforme a tu palabra, Señor, que tu palabra quede grabada en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Te pido por cada uno de mis oyentes para que sean bendecidos de una manera sobrenatural y especial de parte tuya, Señor. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy es un día muy especial donde voy a utilizar dos versículos de la palabra del Señor, y así que acompáñenme por favor a uno de ellos que está en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Es un versículo muy conocido, dice, Reina Valera dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, aunque no voy a hablar de la Gran Comisión, permítame empezar diciendo que la Gran Comisión es el gran mandato o uno de los grandes mandatos que Dios nos entregó a la iglesia cristiana. Nosotros como iglesia cristiana tenemos ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es importante que la iglesia y cada uno de nosotros estemos comprometidos con esa gran comisión. ¿Qué significa eso? Que tenemos que predicar, tenemos que hacer discípulos, tenemos que evangelizar y tenemos que levantar iglesias, misiones para establecer la palabra de Dios en todo lugar. Lo más importante es que las personas vengan al conocimiento de la palabra del Señor. Pero aunque ese no es mi tema, quise empezar por allí para llegar a lo siguiente. La Biblia dice que nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que el gran mandato de la Gran Comisión, o el mandato de la Gran Comisión mejor, es un mandato que incluye a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Esto es muy importante aclararlo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que la Trinidad no existe, ¿no? La Trinidad sí existe. Lo que pasa es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está implícita en la Biblia y en toda la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis está la Trinidad. Entonces nosotros encontramos aquí a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No son tres dioses como algunos piensan. Es un solo Dios que se da a conocer, se manifiesta en tres personas diferentes. Tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entendemos que el Padre es el que ha colocado los lineamientos, Dios Padre es el que ha colocado los mandamientos. Entendemos que el Hijo es el que ha cumplido los mandamientos del Padre. Y por el Espíritu Santo nosotros tenemos la gracia. El Espíritu Santo es aquel que hace que esa presencia de Dios sea real en nuestras vidas. Voy a leer el segundo versículo que les tenía preparado, 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo está hablando aquí de la Trinidad. Fíjese que está nuevamente la Trinidad. Está la gracia del Señor Jesucristo, Dios Hijo, está el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo.
Entonces volvemos a empezar. Dios es el que da los mandamientos, el Hijo es el que muere en la cruz del Calvario obedeciendo al Padre y cumpliendo los mandamientos de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza, esa capacidad para vivir la vida con Dios y podemos tener esa experiencia con Dios. Por eso quiero hablarles de esto, quiero hablarles de que nosotros podemos tener una vida plena entendiendo la Trinidad, es decir, entendiendo a Dios como Padre, a Dios como Hijo y a Dios como Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano no tiene esto en cuenta, pues creo que no va a entender realmente todo lo que es el propósito de Dios. Dios no hace las cosas sin propósito. Así que nosotros siempre vemos que al hablarnos la palabra de Dios, de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nos está hablando de una plenitud para nosotros. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros necesitamos conocer a Dios como un Padre que nos ama, un Padre que nos cuida, un Padre que nos provee, un Padre que también nos disciplina. Fíjate, ese es Dios Padre. Y nosotros debemos conocer a Dios como ese Padre. De pronto hay algunas personas que no tuvieron una figura paternal aquí en la tierra, hablando en el sentido carnal, humano, no tuvieron una buena relación con su padre o un padre que dé ejemplo. Entonces a veces nosotros relacionamos hacia Dios. No, Dios es un Padre bueno y Dios va a llenar ese vacío que de pronto has tenido de un papá, y tú debes conocer a Dios como un Padre, ¿sí? Que te ama, que te cuida. A mí personalmente me ha tocado, permítame decirlo de esa manera, conocer a Dios como ese papá que me cuida, que me sostiene, que me provee, porque un buen padre es aquel que provee, cuida, sostiene y está allí frente al hogar, encargándose del hogar. Entonces, si un cristiano conoce a Dios como Padre, va a tener una capacidad de desarrollo espiritual en su vida a plenitud, ¿sí? Porque no nos vamos a sentir solos. Tú no te debes sentir solo, tú tienes un Padre que te ama, que te cuida y que está contigo. Ahora, debemos conocer a Dios también a través de Jesucristo, a Dios como Hijo, como el Señor, como la revelación de Dios, como el unigénito de Dios, como el Señor de nuestras vidas, Jesucristo como aquel que murió en la cruz y dio su vida por amor a nosotros, ¿sí? Y ahí es donde conocemos la gracia de Dios, que Él nos perdona, que el Señor Jesucristo nos dirige, que su carácter está para formarse en nosotros y nosotros seguir a Jesucristo. Por eso estamos siguiendo a Jesucristo, nosotros como cristianos, y nos llamamos cristianos porque Jesucristo es el centro de nuestra vida cristiana. Jesucristo es el centro de nosotros los cristianos, ¿sí? Jesús de Nazaret, o Jesucristo el Señor, o Cristo Jesús, como lo hablaba Pablo en griego, que para nosotros es muy importante esos términos que habla la palabra del Señor. Entonces, conocemos a Dios como Padre, conocemos la gracia de Cristo Jesús, que Él muere en la cruz por nosotros, que Él es aquella gloria que el Padre quiso mostrar, nos la mostró a través de Jesucristo, y nosotros podemos identificarnos con Jesucristo, porque nosotros, Dios es espíritu, ¿verdad? Pero Jesucristo es también Dios, pero también es humano. Entonces, cuando nos identificamos con Jesucristo, estamos identificándonos plenamente con Dios, porque Él se hizo hombre, y podemos entender a Dios también, y podemos entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él sintió dolor, Él fue un ser humano común y corriente, y nosotros seguimos a ese Cristo glorioso que resucitó entre los muertos. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Después de que Jesús muere en la cruz del Calvario, Él nos envía al Espíritu Santo, y ahorita en la tierra está el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda ahora. Entonces conocemos a Dios como un papá bueno, conocemos a Jesucristo como aquel que murió en la cruz, nuestro Salvador, nuestro Señor, y conocemos al Espíritu Santo, que es nuestro compañero, nuestro consolador, nuestro guía. Por ejemplo, aquí en medio de
transmisión está el Espíritu Santo moviéndose, está el Espíritu Santo hablándote a ti, hablándome a mí y ayudándonos. Entonces necesitamos tener la comunión con el Espíritu Santo. De Él viene la comunión, de Él viene el poder, de Él vienen los dones espirituales. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, podemos hablar en otras lenguas. De ahí es donde nosotros tenemos la unción para predicar. ¿Ves? Entonces, Dios Padre da los mandamientos, es nuestro papá que nos cuida, nos guarda, es el Dios creador. Dios Hijo es el que muere en la cruz, y el Espíritu Santo es nuestro amigo y nuestro compañero hoy, que está con nosotros. Así que te invito para que conozcas a Dios como un Padre, como Dios Padre, a Dios como Hijo, el Salvador, y a Dios como el Espíritu Santo, que te está guiando y está formando el carácter de Dios en tu vida, y no ha dejado ni te va a dejar nunca, porque ha sido sellado por el poder y la unción del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a ponernos esta mañana en las manos de nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por ayudarnos y por el propósito, Señor, que tienes con cada uno de nosotros. Gracias por bendecirnos, por guiarnos. Amado Dios y Padre, Señor, te amamos porque nos has guardado y nos has cuidado. Gracias, Señor Jesucristo, porque has estado con nosotros y nos has acompañado, Señor, y tu gracia está sobre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has dado la fortaleza, la dirección y la guía. Te amamos. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. No permitas que nada ni nadie nos separe de ti. No permitas que el mundo, ni los afanes, ni el trabajo, ni el dinero, Señor, ni la carnalidad nos aparte de ti. Permítenos seguir contigo. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, y que podamos disfrutar de ese Dios Padre, de ese Dios Hijo y de ese Dios Espíritu Santo. Te damos el honor y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición, ¿verdad? La palabra del Señor. Estoy conmovido aquí con todos ustedes y doy gracias a Dios por sus vidas. Recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Soy el pastor Ediel Fernández. Estoy para servirles en el 314-600-1555. Envíeme sus peticiones de oración para estar orando, y también si deseas bendecirnos a través de una ofrenda, te lo quedo inmensamente agradecido. Gracias a todos los hermanos que apoyan este ministerio. Por favor, comparte esta transmisión y dale suscribirte aquí al canal para que muchas personas reciban la palabra de Dios, y también para que crezcamos en la transmisión y crezcamos como iglesia. Les amamos, mis amados hermanos. Nos estamos escuchando próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.